Ok, vamos con uno de los vídeos más importantes. ¿Y por qué es más importante? Porque esta conjunción es una conjunción que va a ocurrir varias veces más. Urano-Marte en Géminis tiene gran explosividad e importancia especialmente para Estados Unidos o para países, en este caso, como España. Ambos, Estados Unidos y España, son ascendentes Sagitario y por lo tanto pueden sufrir con respecto a enemigos, con respecto a pactos y guerras, etcétera. Vamos a ver por dónde salen las cosas y va a ser interesante. Marte está en conjunción a Urano el día en torno al 4 de julio, que coincide con el día de la independencia de Estados Unidos. Y es un momento eléctrico cargado de mucha tensión, no solo por la naturaleza de los planetas, sino también yo creo que por la situación mundial en la que estamos. Y claro, el día de esta independencia de Estados Unidos, y nos preguntaríamos, ¿es realmente Estados Unidos el rey del mundo? ¿Son tan independientes como les gustaría? Vamos a viajar un poco en la historia también durante este vídeo para explicar algunas similitudes. Marte y Urano se están encontrando durante estos días y esta energía se nota días antes. Por eso os digo, ya desde la primera semana de junio, 29 al 5, incluso después del 6 hasta el 12, las dos primeras semanas, esta energía está de fondo y las consecuencias de esos días, sobre todo de ese fin de semana, dan mucho que hablar el resto del mes, impulsan cosas el resto del mes. Entonces, Marte y Urano le dan impulso al actuar, al deseo de avanzar, mirar hacia el futuro, incluso mostrar alguna clase de arma o invento, ¿no?, que deja a los demás el shock. Wow, fíjate, en este caso el avance tecnológico que tiene esta nación y al mismo tiempo el qué peligro es para otros. ¿Me he comprendido? Entonces, esto también nos habla de la irrupción de lo inesperado como necesidad de liberación, pero también como algo que nos trae un shock en nuestra vida para que despertemos. El futuro está pasando delante de tus narices y tú ni siquiera estás prestando atención. Ambos planetas generan una energía que difícilmente tolera el ser inmóvil, y sobre todo en un signo, en este caso como Géminis, que es mutable en cuadratura a los nodos. Hay un punto de o cambias o te cambio, o te mueves o te voy a mover. Entonces, en esta conjunción en Géminis se modifica sobre todo la forma en la que nos expresamos, consumimos la información, porque todo pasa muy rápido y porque todo es muy intenso de la noche a la mañana, y por eso van a ser unos días muy locos, entre gente gritándose, dando conferencias, dando discursos, diciendo las grandes palabras aquí y allá, y al mismo tiempo cambiar de opinión rápidamente a los 2 días. No es nada nuevo después de lo que hemos visto con la guerra de Irán, entre Irán y Estados Unidos. Vale. Han dado más vueltas que cualquier cosa, entonces podéis imaginar. Esta es una energía eléctrica que atraviesa además el sistema nervioso, así que es normal que dormáis peor, o que estéis más nervioso, o que no os podáis desconectar de las noticias, o de ese pensamiento, o de esa conversación que se dijo, esas palabras, y por eso nos atropellamos hablando, las conversaciones se aceleran, las noticias suceden con muchísima rapidez, y las ideas hacen que todo lo quiero para ayer, ¿no? Es un lo quiero para ayer, o lo que me estás dando ahora ha pasado de moda a los 15 minutos, como quien dice. Entonces, esto coincide, como os he dicho, con el día de la independencia estadounidense, y esto es no solo ese acontecimiento histórico, ¿no?, sino que implica un poco la ruptura con una autoridad previa para afirmar una nueva identidad, especialmente porque cae en su casa 7, donde se pueden romper alianzas, o hay una necesidad de sublevarse ante un pacto. Hasta ahora hemos sido amigos, hasta ahora hemos... Pero ese Marte y Urano es... tengo que luchar por mi libertad.
tengo que luchar por mi libertad de pensamiento, de opinión o de expresión, sobre todo en Géminis. E incluso mi libertad para, si queréis decirlo así, comerciar, que es propio de Géminis también. Entonces es difícil imaginar ahora mismo, con todo lo que está pasando, ¿no?, en el mundo, los debates actualmente con la inteligencia artificial sobre la libertad de expresión, de autonomía, incluso de movimiento, ¿no? Ahora mismo todo el mundo sabe dónde estamos, si estamos en casa o no, conectados o no. Y también existe el riesgo inherente de toda esa velocidad que se impone sobre la reflexión. Entonces, la imposibilidad que se está dando con ese Urano y Marte implica que a veces cometemos errores porque la adrenalina nos puede, la situación nos puede, ¿no? Y esto también se traduce en palabras pronunciadas demasiado rápidas o demasiado fuertes, decisiones tomadas sin perspectiva o reaccionadas a través de los estímulos del momento. Yo creo que además son narrativas que vamos a escuchar que si no las examinamos con detenimiento nos va a cabrear. He escuchado esto, me cago en todo. No puedo, pues ese tío, esa tía, no les aguanto, ¿no? ¿Cómo puede? Y a lo mejor no ha dicho eso, o eso solo era una parte de la conversación, no era todo el tema. Entonces podemos sacar conclusiones que nos enfade de tal forma que perdamos el control o los estribos y le demos demasiadas vueltas a aquellas palabras que pronunciaron, que quiso decir, iba dirigido a mí. Por lo tanto, hay más tendencia a sentirse ofendido. Entonces, no obstante, Urano en Géminis, en conjunción a Marte, también pone o activa la mente mucho más de lo normal. Lo que significa que son días en los que no vais a parar de producir, crear, hablar, comunicar, etc. Ahora mismo, con este tránsito de Urano por Géminis, que tarda 84 años, amigos, la última vez estuvo en la década de los 40 y trajo transformaciones profundas en los sistemas de comunicación, el desarrollo tecnológico, la reorganización del orden mundial a través de, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la conjunción con Marte actúa casi como una chispa en estos momentos que anuncia otra clase de tono de nuevo ciclo, sobre todo porque lo que ocurrió en Japón fue un antes y un después. Estos tíos tienen la bomba atómica. Con respecto, en estos momentos, eso se podría decir, ok, hasta ahora no te he mostrado mis armas, pero de la nada voy a mostrarte lo que soy capaz de hacer. Tal vez con los satélites, tal vez con la economía, tal vez con nuevas armas, tal vez con la información que está oculta, mostrarla o enseñarla. Entonces se utiliza como armas, en parte como para intimidar al contrario. Entonces, en estos momentos hay una necesidad de explorar nuevas ideas, porque las antiguas creencias han quedado obsoletas. Y lo más difícil para muchos de vosotros puede ser este cambio, ¿no?, de cómo me adapto a todo lo que está ocurriendo, a las novedades que están pasando. Y de hecho, el problema de Urano en Géminis es que va a avanzar tan rápido la inteligencia artificial o la tecnología que va a crear muchísima frustración con respecto a no me da tiempo a aprender todo esto que está avanzando más rápido que mi propio cerebro. Y eso es una de las cosas también que hay que tener en cuenta. El verdadero desafío se trata de que la libertad en estos momentos no implica reaccionar necesariamente impulsivamente, sino que se trata más de la independencia para no sentirnos arrastrados, ¿no?, por corrientes, en este caso, que están ajenas a nosotros, ¿no? Todo el mundo piensa esto y entonces me veo arrastrado por esta última noticia, estas últimas palabras y demás. Y esta conjunción nos ayuda, ¿no?, a preguntarnos si somos libres en una época pues en la que estamos completamente controlados y sobreestimulados a un nivel de información. Una sobreestimulación de información en estos días puede darse. La verdadera revolución tal vez no trata tanto de, bueno, accedo a toda esta información, sino tal vez de la capacidad de discernir
hasta dónde quiero informarme, hasta dónde quiero que las noticias me afecten. El 4 de julio, Marte y Urano están en conjunción en Géminis y parece recordarnos un poquito la historia. Y es una conversación un poco incómoda, ¿no? Porque los hechos históricos no suelen dejarlo en una buena posición. Como os he dicho, sobre todo porque históricamente ha traído cambios, sobre todo con respecto a guerras y la demostración militar de las últimas tecnologías. La estrella de esta conjunción es Mirfak, que es la alfa de Perseo. Zeus visitó a Danae en forma de lluvia de oro y la dejó embarazada de Perseo. Perseo es aquel que mata a Medusa. Él está provisto de una espada, el gorro y las alas de Mercurio y el escudo de Minerva. Y es el que de alguna u otra manera corta y mata al monstruo marino Cetus para rescatar a la princesa. Esta estrella, la alfa de Perseo, que está en el grado 2 de Géminis, esta conjunción se produce en este caso en el grado 3, así que está influenciada por una estrella que es la alfa de una constelación. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos otorga una naturaleza inteligente, nos hace más audaces, más aventureros, pero también hay más tendencia a la mentira y a los trucos. Tal vez deberíamos de pensar en cuanto lo que vemos se está utilizando la información, ¿no? O lo que vemos como una arma de guerra, literalmente, para posicionarnos en nuestras opiniones o forma de pensar a un lado o al otro del espectro. Y tal vez tenemos la obligación en parte, ¿no?, de preguntarnos esto, de diferenciar esto. Es una constelación además con esa alfa que trae fenómenos meteorológicos importantes, grandes, por ejemplo, tormentas eléctricas. El mar puede estar mucho más bravo y también suele traer problemas, sobre todo en accidentes por carretera. Problemas de que el coche se te quede varado o que pierda algo o que de alguna u otra manera no funcione, problemas mecánicos, sobre todo en los medios de transporte como autobuses o coches. Hay más tendencia en accidentes en esa clase de medio de transporte. No obstante, Urano representa, como os he dicho, también la aviación, pero es más una aviación local, sobre todo en Géminis, como viajes de una localidad a otra, o avionetas más privadas, helicópteros, etcétera. Entonces nos encontramos que además de esto, esta conjunción se encuentra dentro de lo que es el asterismo del barco celestial, en la mansión del estómago en la astrología china, regida por el elemento de metal. Y aquí nos habla de este barco celestial como una herramienta de supervivencia, simbolizando los medios tecnológicos, que cómo podemos usarlos, ¿no?, para superar grandes obstáculos. Yo creo que también hay una necesidad de ver la tecnología no como nuestra enemiga, sino como una forma más. Os explico por qué, ¿no? Cuando se inventa el fuego o un cuchillo, este puede matarnos, puede quemar las cosas, pero también nos ha ayudado de alguna u otra forma, ¿no?, a evolucionar como sociedades. Yo creo que todo depende de las manos en las que caigan las cosas. Marte y Urano en Géminis nos habla del poder de la información y de los datos, y muchas veces de nuestras opiniones, de lo que decimos en internet, porque de alguna u otra manera nuestros datos, queramos o no, es lo que alimenta a estas grandes tecnologías, todo lo que es la inteligencia artificial. Es importante también, con la energía del metal de este asterismo chino, la necesidad de una naturaleza. Fijaos las empuñadoras, ¿no?, de las espadas, lo que es todo lo que corta, y a su vez la preparación para el viaje, porque al final, ¿qué es Géminis? Géminis es un viaje, y es un viaje muchas veces intelectual. Esta información ha llegado a mí y ya ahora tengo que empezar a decir, wow, desconocía esto, déjame que lo investigue más. Es un viaje en ese aspecto más intelectual.
A mayores os puedo decir que esta conjunción está relacionada, especialmente Marte en China, tiene mucho que ver con la discordia y los cambios drásticos, y puede ser un evento disruptivo que sacude la estabilidad de los medios de transporte o las estructuras. Por eso digo, no sería extraño también ataques sobre puentes o sobre estructuras, sobre aeropuertos, también debido a la energía de Urano. Entonces, no sería tampoco extraño en el estrecho de Hormuz, ¿no? Que se fuera a volver a cerrar, o que incluso se probara alguna clase de nueva arma allí. De hecho, tiene mucho que ver con quemar barcos, especialmente este asterismo. Además, hay que tener cuidado con la impulsividad, porque esta es la mansión del estómago en el sector del tigre, y debido a la energía de Marte, Marte lo que hace es inflamar. Tenéis que tener cuidado especialmente también con las vías respiratorias, los brazos y las manos, sobre todo si os caéis o algo por el estilo. Siempre tendemos a poner primero las manos, ¿no? Tened cuidado de esto. La nasatra donde ocurre esta conjunción es crítica, y en este caso esta conjunción, lo que encontramos con ella justo al estar en los últimos grados de crítica antes de entrar a Rohini, que es la nasatra preferida de la luna, ¿vale? Crítica se la considera una de las nasatras, la última nasatra que nace en Aries y se introduce al signo de Tauro. Entonces, Crítica, su deidad es el sol. O sea, está regida por el sol y su deidad es Agni, que es un dios solar de fuego, y simboliza una cuchilla o cuchillo. Entonces vuelvo a poner hincapié en ataques con cuchillo, cortar cabezas, ataques afilados con armas afiladas. Hay que tener más cuidado con esto, que os hagáis cortes en las manos especialmente, para que os hagáis a la idea. Y crítica está asociada con separar lo puro de lo impuro. Entonces esto también es una forma de decir, ok, a través de la fuerza, a través de la demostración, en este caso con alguna clase de arma, o incluso algún aspecto, porque todos los astrólogos estamos pendientes de si puede ocurrir alguna clase de atentado o alguna clase de intento, si queréis decirlo así, de romper la tregua de paz y demás. Y yo creo que aquí esto es el imponer la narrativa a través de la fuerza. Eso es mucho de Marte en Géminis. Y en estos últimos grados de crítica se hace de la noche a la mañana. Porque es como aquel que le da, si queréis decirlo así, un toque de locura por la energía de Urano, y dices, acabó, lo destruyo, lo mato, lo lanzo por los aires. Entonces, ya Marte posee una naturaleza bastante intensa, es el guerrero, y Urano representa cierta liberación súbita. Entonces, aquí también podéis muchos explotar, mandar a tomar por el saco al jefe, gritarle a no sé quién, decir, estoy harta de esto, estoy hasta las narices de esto otro. Entonces, hay más posibilidades de gritar, de estar al filo de decir todo lo que uno piensa, sin entender las consecuencias de esto. Por eso esta conjunción no solo habla de cambios repentinos, sino también de la necesidad de cortar con algo por lo sano, de ser... Fijaros, ese cuchillo lo tenemos que ver más como un bisturí e ir directos a la herida en vez de crear, como quien dice, una carnicería. Y de hecho ese Marte en conjunción Urano me recuerda más a cuando hay objetivos que uno quiere quitarse de encima, sobre todo a un nivel militar, y son muy estratégicos. Os recuerdo esos móviles que explotaban y que estaban basados en la tecnología israelí, ¿vale? O un dron que persigue exactamente a una persona, o sea, que no dispara de forma aleatoria. Entonces es como tal vez un ataque también mucho más dirigido, más centrado, pensado.
Crítica no destruya por placer, sino más bien promueve un caos con la necesidad de que inicie un fuego interno, porque su acción es purificadora. El fuego transforma los metales eliminando las impurezas. Y aquí tal vez es quitarse a alguien de encima. O intentar quitar actores que están haciendo cada vez más imposible, por ejemplo, la posibilidad de la paz. Entonces, en Géminis, este proceso de purificación tiene mucho que ver también con las ideas y la narrativa. Porque siempre hay formas antiguas de pensar que tenemos que quitarlos de encima. Patrones de comunicación o incluso formas automáticas de pensar, de interpretar las cosas. Esto es así, entonces esto es así. Entonces es un periodo donde es muy difícil ignorar la información que viene y bajo esta influencia se dan pues muchas conversaciones francas pero incómodas, directas pero necesarias. Y el cuchillo puede utilizarse, sabéis muy bien, ¿no? Como para preparar un alimento o cortar el pan, como para herir. Y por eso mismo la información o las palabras también pueden utilizarse de esa forma. Es por eso que en este momento nos tendremos que preguntar si estamos utilizando la claridad del pensamiento para liberarnos o para reaccionar de forma solo impulsiva, como una excusa para ser violentos, para destruir a alguien, el placer de quedar por encima de alguien de cualquier forma o de cualquier manera, ¿no? Y evidentemente a veces esto trae también más desequilibrios mentales y más choques entre generaciones con respecto a una narrativa. Lo que vemos aquí es la de un guerrero que necesita utilizar el discernimiento como arma principal y no lo que es la idea impulsiva de meterse en cualquier guerra o pelea sin saber cuáles son nuestras armas o las de, en este caso, el enemigo. Es un tránsito que necesita de mucha claridad y a veces es difícil. Como os he dicho, cuando pasan demasiadas noticias o llegan a nosotros noticias o palabras o conversaciones que nos dejan en shock, crítica nos ayuda de alguna u otra manera a preservar lo que vale y quemar aquello que no. Entonces no tengáis miedo en un momento dado a cambiar de opinión de la noche a la mañana. Esto es propio además de la energía de Géminis. Si os va a llevar hacia el futuro, os va a impulsar. El asteroide que trabaja desde esta conjunción es precisamente Sedna, que está en el grado 2 de Géminis. Y Sedna, su órbita es muy larga, de 11.400 años, y es la diosa del mar en la mitología inuit. Este mito representa a un nivel astrológico sobre todo temas relacionados con su arquetipo. Ella fue una joven traicionada por su padre y durante una tormenta en el mar él la arrojó de la embarcación para salvarse. Esto puede abrir también muchas heridas para vosotros entre hermanos, discusiones especialmente fuertes. Hay personas que, tengo que decirlo, esto es propio de la energía de alguien que si no está mentalmente estable puede causarle alguna clase de crisis, ¿vale? De crisis mental. Sekna intentó volver a subir al barco, pero su padre le cortó los dedos de las manos. Y esos dedos amputados, propio además de la energía de Géminis también. De ahí nacieron las focas, las morsas y las ballenas, convirtiéndose en Sedna en la poderosa diosa de las profundidades oceánicas. También se decía, ¿no?, que los chamanes descendían a las profundidades para peinar su cabello y para honrarla. Sedna además permitía la abundancia del alimento para la comunidad inuit. Así que este mito a un nivel astrológico nos habla de la traición y el abandono. ¿Cómo pudiste decirme esto? ¿Cómo me dejaste a medias? ¿Cómo no me contestaste? ¿Cómo no me diste esta información? ¿Cómo no respondiste este mensaje? ¿Cómo puede ser que desde hace años no me llamaras? Esto también nos habla de la impotencia frente a fuerzas mayores, el trauma profundo ancestral, la transformación del dolor,
y la recuperación de la soberanía personal. Entonces, Senna aquí representa heridas que no siempre son personales, sino transgeneracionales, sobre todo porque de una generación a otra hemos escuchado las mismas palabras. Y a veces uno tiene que darse cuenta de que cuando hablamos con nuestros padres o abuelos, ellos han pasado por muchas cosas y gran parte de su visión del mundo es por no haber sido queridos, amados, comprendidos, validados, que alguien creyera en ellos, y ellos repiten las mismas palabras que escucharon cuando eran pequeños, porque no son conscientes de esos patrones. Por ejemplo, el hecho de que Sedna se encuentre muy cerca de ese Marte y Urano, ¿no? Géminis es un signo como relacionado con el pensamiento y la comunicación. Sedna nos está llevando a ser más desconfiados hacia las narrativas oficiales. Incluso muchas veces de la sensación colectiva de haber sido engañados y desinformados. No sería nada extraño, están pendientes de Fauci, por cierto, el de las vacunas, en este caso en Estados Unidos, que salga información no sería extraño. Y hay un trauma también relacionado con la manipulación de la información, lo que nos llega, me lo puedo creer o no. Me lo están diciendo para hacerme sentir más tonto, para que les crea. Y hay una dificultad para distinguir qué es verdad o no. Por eso se necesita desarrollar sobre todo el discernimiento. Marte nos está activando a un nivel mental y Urano nos pide que salgamos de la zona de confort, como sal de la caja. ¿No? Siempre has pensado que todo sería blanco y negro. Sal de esa forma de pensamiento dual, esa dualidad propia de Géminis, e intenta ver las cosas desde una perspectiva diferente. Esto puede llevarnos a ver verdades ocultas, narrativas del colectivo que tienen que revisarse, o patrones de desconfianza. Por eso se utilizan los recuerdos, se utiliza la memoria, la mente como arma arrojadiza. A diferencia de Quirón, que es un arquetipo más sanador, ¿vale? Segna es diferente. Segna es el arquetipo más bien de la superviviente, de aquel que a pesar de la adversidad, incluso de la traición, se levanta y sigue. Tenéis que tener cuidado durante esta época con respecto a echar en cara a los demás las cosas. Algunos lo único que están intentando es salir adelante con lo que pueden, y tal vez pueden llevar mal ciertas críticas o ciertas opiniones personales que nadie le han pedido. Os puede pasar, no le he pedido opinión personal a esta persona sobre mi vida, lo que hago, y ha venido a soltarme esto sin ton ni son. El desafío evidentemente es reaccionar impulsivamente, porque Marte aquí es ser, como os he dicho, maleducado, agresivo, pero sobre todo que donde van mis palabras van mis puños. Entonces hay un punto de estoy hasta las narices de las negociaciones, y tal vez ahora me toca alguna clase de demostración de poder armamentístico, algo así, para cerrar bocas. Urano estuvo en Géminis en diferentes momentos de la historia, en 1774, en 1859 y en 1943 hasta el 47. Por ejemplo, en el 74 se dio la Revolución Americana, durante el periodo del 74 a 1780, que es donde estuvo, ¿no? En 1974 se reunió el primer Congreso Continental, donde las colonias comenzaron a coordinar una respuesta frente a las políticas británicas. Géminis está relacionado para Estados Unidos con las declaraciones, los manifiestos y la formación de nuevas ideas y la posibilidad de una identidad independiente en un momento dado, tener tu propia voz, ¿no? Tu propia capacidad de decisión. De hecho, durante ese periodo de Urano en Géminis, en el 76, se firma la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y lo hace de la separación, ¿no?, de las colonias respecto al Imperio Británico. En el 78, Francia reconoció oficialmente a Estados Unidos y entró en la guerra como aliada. Y aquí lo interesante es que durante este tiempo Júpiter está en Leo, igual que como ocurrirá en 2026, en el año 1778. Con lo cual hay aliados que se juntan y aliados que se rompen. Daros cuenta también que Júpiter está trabajando sobre aquellos que quieren
eh, entenderse o comunicarse, y aquellos que están utilizando la fuerza para boicotear las conversaciones, ¿vale? Es interesante porque en 1780 se produjeron disturbios en Londres reflejando las tensiones ideológicas y sociales que se extendían más allá de América. Entonces ya encontramos de entrada ese punto reivindicativo de Urano en Géminis, especialmente para una nación como es Estados Unidos. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, para ellos es muy importante. En 1859, el segundo periodo que he investigado, que es de, en este caso, como os he dicho, es del 59 al 65, nos encontramos, por ejemplo, en el 59, las tensiones previas a la guerra civil estadounidense. También fue el año en que se publicó El origen de las especies de Charles Darwin. Imaginad lo que supuso con respecto a la revolución ideológica y la comprensión científica de la vida. En el 61 se inició oficialmente la Guerra Civil Americana y Urano estaba en Géminis. Entonces hay muchos astrólogos que hablan de la posibilidad de una guerra, si quieres decirlo así, civil en Estados Unidos. Pero yo creo que no, por lo menos este año es muy difícil que se dé. Muy difícil. Es interesante también porque al final Urano es conquistar esta libertad de expresión, o de hacer, o de pensar, incluso de movimiento, porque Géminis es movimiento, a través de la fuerza. O sea, tengo que luchar para conseguir mi libertad, tengo que luchar. En el 63 se produjo la proclamación de la emancipación, y en el 65, en la guerra, cuando entraba en su parte final, se produjo el asesinato de Abraham Lincoln. Así que cuando la nación emergió profundamente transformada, lo hizo detrás seguramente de todos estos cambios, luchas y pérdidas de líderes importantes. La otro momento fue del 43, en este caso 1943 hasta 1947, en el que Urano estuvo en Tauro la última vez. Y claro, ya nos encontramos literalmente en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en el 43 Júpiter además también estaba en Leo. Es cuando la Segunda Guerra Mundial entra en su fase decisiva y se acelera el desarrollo del proyecto Manhattan, que es el que cambia radicalmente la historia tecnológica y militar del siglo XX. Porque aquí está la innovación tecnológica de Urano, la aplicación militar de Marte y la redefinición del poder global, Júpiter en Leo. ¿Podremos ver alguna arma nueva o alguna clase de demostración de poder? Pues podríamos llegarlo a ver, que nos gustaría pensar que no se van a utilizar bombas atómicas, como quien dice. Yo creo que es más una cuestión de que en este punto tienen otras tecnologías, solo hay que ver cómo ha estado luchando Irán con los drones. Estamos en otra parte, de otra forma de hacer guerra, ¿no? En el 44 Marte estuvo en conjunción a Urano y se produjo el desembarco en Normandía. En el 45, que también estuvieron en conjunción, es cuando se produjeron los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La combinación de Marte y Urano se manifestó como una guerra tecnológica revolucionaria, y el nacimiento de la era nuclear. En el 47 se produjo la independencia y partición de la India y de Pakistán. Y una vez más fueron recurrentes los temas de independencia, redefinición de fronteras, etcétera. Entonces actualmente estamos entrando en un terreno que es más simbólico, ¿no? En el que encontramos paralelismos con la historia, y dentro de esta narrativa la conjunción de Marte y Urano no pues puede afectar especialmente a Estados Unidos, y tengo que decirlo, a España también. Una de las cosas interesantes, fijaros, el no con esa declaración de independencia de Estados Unidos, incluso la guerra civil, ¿no? Es que
no solo se produjo con esta influencia de Urano en Géminis, es la búsqueda de la independencia, de yo soy libre, tú no puedes arrastrarme a mí, a tus formas de hacer, de pensar o de hablar. Tal vez estamos llegando a un punto en que esa relación entre Estados Unidos e Israel, sobre todo a través de la creciente percepción pública, ¿no?, de su influencia sobre actores políticos y estratégicos, ¿no? Estamos llegando a un punto de que a lo mejor Estados Unidos lo que tiene que hacer es volver a independizarse, pero esta vez del Estado de Israel, ¿vale? Mientras que en el Día de la Independencia, ¿no?, se produce esta conjunción. En 1776 el país buscó liberarse del control británico. Tal vez este es el momento de liberarse de la influencia sionista de Israel en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Estados Unidos actúa como una nación soberana en Oriente Medio o sus decisiones están condicionadas por los lazos con Israel? En esta narrativa no podemos olvidarnos de organizaciones como el AIPAC, que es el American Israel Public Affairs, que son vistas como instrumentos de la influencia política externa en la política interna del país. Una asociación, una organización pro-israelí dentro del Congreso de Estados Unidos. Y de igual manera la creciente cooperación entre agencias de inteligencia, de la cual se está hablando mucho, porque se está intentando crear nuevas iniciativas como la sección 224, donde se intentaría, ¿no?, aunar la inteligencia o las propuestas, en este caso militares, de la inteligencia militar de Israel con Estados Unidos, ¿no? Se está intentando de alguna u otra manera aunar ambos, lo que sería el Mossad y la CIA, para que os hagáis una idea, ¿no? El Pentágono, que compartiera toda su información secreta con Israel. Y esto está siendo interpretado por muchos analistas como una forma literalmente de claudicar ante Israel. Entonces, ¿dónde termina la alianza y dónde comienza la dependencia? Es muy complejo. Estados Unidos tiene a lo mejor que darse cuenta de que algunos de sus amigos son enemigos. Y aquí es cuando empiezan muchos países a decir, o sea, ¿qué estoy sacando yo en este caso de esta relación, ¿no? Esta conjunción de Marte y Urano puede convertirse en una rebelión, pero más bien es un cambio de pensamiento. O sea, el problema es cuando la gente no es capaz de pensar, pero si ocurre algo durante esta semana que obliga a la gente a decir, ok, esto es inaceptable. Tenemos que empezar a pensar que estas personas no tienen el mayor interés en que haya paz, o el mayor interés de que se acabe esto, o es ahí cuando a lo mejor hay más presión y se empieza a producir un cambio, ¿no? Como os he dicho, yo creo que Estados Unidos tiene que luchar por su independencia, pero esta vez de sus socios. Y la ciudadanía, ¿no?, es consciente del alcance de estas alianzas, de los acuerdos de la inteligencia, y ahora empiezan a despertar e incluso a exigir, porque hay que tener en cuenta, ¿no?, que durante los últimos 150 años por ahí, ¿no?, el movimiento sionista ha ido, si quieres decirlo así, infiltrándose en muchas áreas sociales en todos los países. Ahora mismo lo que está haciendo es, por ejemplo, intentar tener influencia en sobre todo los partidos de derechas o de ultraderecha, pero también en países como Argentina, que es literalmente una locura, alguno ve por allí. Tal vez hay un punto en el que la gente está llegando al límite. También lo ha pasado, por ejemplo, en Albania, con esta isla que querían comprar en este caso el nuero de Trump, Kastner. Uno no puede llegar y decir, ok, voy a vender una parte del país, una isla, de forma privada a un inversor americano-israelí, porque la isla como tal, el territorio de un país, pertenece a la gente del país, no a un gobierno o no a un líder de gobierno que decide, bueno, pero aún así yo se la vendo. Eso tiene que pasar por los filtros. O sea, la gente está un poco cabreada por allí, por Albania.
Y también Urano en Géminis nos está sugiriendo que la narrativa oficial puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Por esas demostraciones de poder, por ese y yo más. ¿Pero habíamos acordado esto? Pues no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ahora mismo, ¿quién define las prioridades estratégicas de Estados Unidos? ¿Qué grupos están haciendo presión sobre el Congreso? ¿Hasta qué punto la cooperación, ¿no? en la unión de estas agencias de inteligencia afecta a la soberanía del país? Entonces aquí hay una guerra por el relato y de hecho Israel ha dicho que va a poner más dinero en las redes sociales para intentar cambiar la opinión de la gente, ¿vale? Al mismo tiempo, esta es una disputa para saber quiénes son nuestros aliados y quiénes nos están saboteando. Respecto a los temores actualmente sobre la escalada en Oriente Medio, esta conjunción, ¿vale? Es un periodo de tensión, donde hay una gran narrativa del miedo, donde hay, sobre todo, es propio de esta conjunción cuando hay amenazas. Voy a borrar toda esta civilización, nos va a caer un pepinazo que bueno, ¿no? Y también la necesidad de independencia intelectual, no podemos seguir pensando lo que pensábamos. Es interesante porque Urano en Géminis es piensa por ti mismo. Valora tu independencia, en este caso, a la hora de pensar, ¿no? De cuestionarte las cosas. Entonces se abre este debate en la sociedad especialmente americana con respecto a la influencia del Estado israelí y de sus lobbies dentro del país. Y es que, según esta narrativa en la que estamos, ¿no? Más conspiradora, ¿podría pasar algo el 4 de julio? Para muchos astrólogos estaban hablando, ¿no? De eventos inesperados, crisis, atentados y demás. Y todo es muy simbólico en el fondo. Hay una buena disposición de muchos planetas hacia esa conjunción de Marte y Urano. Y yo creo que también hay mucho de esta libertad de pensamiento, de expresión, esa reivindicación. Me da igual que intentes controlar la narrativa, yo pienso por mí mismo. Y por lo tanto me rebelo ante lo que tú pretendes presionarme. También es un momento donde pueden darse eventos disruptivos tipo ciberataques. Hay infraestructuras esenciales de redes eléctricas, sistemas financieros, telecomunicaciones. No sería nada extraño. Y yo creo que sin duda alguna una nueva Estados Unidos tiene que emerger de esto. Y no puedes emerger como una nueva nación si sigue con esa influencia de lobbies externos sobre su política. Ahora mismo os puedo decir que los impactos que puedan ocurrir en estos días van a afectar al colectivo y vamos a ver cómo respondemos como sociedad, porque a veces tendemos esa disposición, ¿no? Con Plutón de hacer o a ver las cosas o a hablarlas en plan blanco y negro, pero es un punto crítico de inflexión que nos está ayudando a distinguir amenazas reales y a aprender a pensar críticamente en medio del ruido. Así que Géminis en este momento ya no está solo representando la comunicación, sino también la información, los servicios de inteligencia, los archivos y por lo tanto el uso de estos como arma de guerra. ¿Qué ocurre cuando la información es moneda de cambio? Pensad en lo de ¿no? Se dice que Donald Trump ha sido de alguna u otra manera involucrado en estos papeles, ¿no? Y él, si no sigues lo que yo digo, si no te involucras en esta guerra, voy a soltar toda esta información. Así que no sería nada extraño que viéramos algo de esto en las noticias. En una casa 7, sobre todo para Estados Unidos, esto no es solo una cuestión de, si quieres decir así, aliados, sino también de enemigos declarados. Y es la típica posición en la que alguien al que nosotros veíamos como amigo, en un momento dado de la noche a la mañana pasa a ser lo siguiente, por lo que dice. ¿Ok?
es también el hecho de que os deis cuenta de que alguien va a cuestionar vuestra narrativa, vuestras ideas, y podéis hacer un mundo de ello y dejar de hablar con esa persona, o mantenerlo de forma madura, ¿no? Como diciendo, ok, vale, no piensas lo mismo que yo y ya está. En este punto, yo creo que es necesario que tengáis en cuenta también todo lo que es la inflamación pulmonar, como os he dicho, inflamación en los brazos, etcétera, el hecho de lo fácil que es caer en la provocación durante estos días y la necesidad de controlarnos. Pocos más os puedo decir de esta conjunción, que miréis dónde pisáis, porque está en cuadratura los nodos, y Piscis son los pies, y Virgo es el intestino, que tengáis cuidado con lo que coméis, con el tránsito intestinal. Hay más posibilidades de torceduras, de caídas. Luego, esta es una conjunción que nos está pidiendo no huyas de esa conversación. No huyas de sacar conclusiones. De encontrar de alguna u otra manera respuestas. Porque es el momento para ello. Y aceptar las respuestas que no nos van a gustar muchas veces, pero que son necesarias que los escuchemos. ¿Vale? Dicho lo cual, este ha sido mi especial de Marte en conjunción a Urano. Daros cuenta, como os he dicho, de que es una fecha en la que todos los astrólogos están esperando como que dice mucho conflicto. Pero hay que ver cuál es ese conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? A veces sencillamente es un anuncio que deja a todo el mundo en shock. Wow, lo que ha dicho. Esto nos cambia la perspectiva. O presenta algo que nos hace avanzar como colectivo y nos quedamos todos como, bueno, esto va a cambiar todo a partir de ahora, ¿no? Así que dicho lo cual, os veo en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí, dar al like, suscribiros, dejadme vuestros comentarios y os veo en los siguientes vídeos. Muchas gracias.